Quieres vender un inmueble y quieres venderlo al máximo precio posible para ganar más dinero, pero probablemente no sabes por dónde empezar. Tienes que saber que de media en España se tarda entre 2 y 4 meses en vender un inmueble y muchas veces se termina bajando el precio. Pero no te preocupes porque para que esto no te pase, en este vídeo te cuento los pasos que tienes que seguir. Vamos a ir. Lo primero que tienes que hacer es crear un plan de comercialización. Eso es una cosa que he hecho muchísimas veces en mi vida. ¿Por qué? Porque he hecho muchas reformas como esta vivienda. De hecho, aquí tenemos 11 pisos en este edificio que estamos reformando para vender. Entonces nos tenemos que dar cuenta de las posibilidades de venta. Esto lo hemos hecho una y otra vez porque hemos comprado para reformar y alquilar o vender más de 800 inmuebles a lo largo de nuestra vida. Así que lo importante es que determinemos el precio. Siempre me gusta decir que hay 3 tipos de escenarios. El escenario mínimo, el medio y el máximo. ¿Cómo determinamos esos 3 escenarios? Comparando. Esta vivienda tiene unas peculiaridades. Ahora mismo en este edificio estamos en el ático. Hay 3 áticos, de los cuales nosotros tenemos 2. Esos 2 áticos que tenemos son viviendas tipo loft, es decir, viviendas sin habitación. ¿Cuántos áticos sin habitación, tipo estudio, con una buena terraza, hay en la zona? Que sean nuevos y que van a quedar en perfecto estado y que además pues, tengan ascensor, tengan comodidades, tengan plaza de garaje abajo. ¿Ninguno? ¿2? ¿3? ¿A cuántos están vendiendo? Porque esto nos va a determinar la competencia que tenemos. Con lo cual, mirar en portales inmobiliarios nos puede servir para ver qué se está ofreciendo en el mercado. Pero a mí también me sirve mucho hablar con diferentes inmobiliarias, para que básicamente estas inmobiliarias me digan, mira, he vendido en tal zona, 2 calles más para abajo he vendido esta propiedad a este precio. O que me digan, mira, el precio que estás pidiendo hay exactamente algo muy similar, pero de 2 habitaciones. Yo aquí, en esta vivienda, no tengo 2 habitaciones. Y hablar con las inmobiliarias sin duda nos sirve. Por ejemplo, en esta vivienda, que en este caso es el tercero, segunda, pues lo que tenemos es una vivienda que ya tiene 2 habitaciones. Igual nos dice, mira, esto no es el ático, 4º piso, sino que esto básicamente es la 3ª planta. Pero sin embargo, ya contamos con 2 habitaciones y esto puede que nos dé más valor. Es posible, de hecho, probablemente vamos a estar vendiendo más caro el tercero que el ático. ¿Por qué? Por la amplitud y demás. ¿Qué tiene esta vivienda que no tiene la otra? Bueno, la otra tiene un comedor muy grande y a la vez tiene una terraza muy grande. Y en este caso estamos delante de una vivienda que sí, tiene una pequeña terracita, un pequeño balcón, pero no nos engañemos, al fin y al cabo lo que tenemos aquí es un poquito espacio. Entonces, probablemente, como digo, el ático se va a vender más barato que esta 3ª planta. Un error habitual es querer sacar el máximo de provecho inicialmente a un inmueble. Decir, bueno, pues el ático, por ser el ático, lo voy a poner al mismo precio que el tercero, aunque tenga 2 habitaciones. Error. Porque podemos llegar a quemar el inmueble. ¿Qué significa quemar el inmueble? Que lo vean posibles interesados de la zona y que digan, está muy caro, no interesa, y que al final pierda interés este inmueble. Así que es importante para que demos salida a los inmuebles que estemos en un precio correcto, pero que no bajemos mucho la negociación. Y eso nos lo va a dar, evidentemente, nuestra capacidad financiera de aguantar más tiempo sin vender, pero también lo bien que hemos dejado la vivienda. Como podréis ver, esta vivienda estamos ahora por hacer la reforma y hay muchos detalles, muchas cosas. De hecho, los ocupas se llevaron incluso los pomos de esta cocina. Hay muchas cosas para arreglar, pero cuando alguien entre en esta vivienda va a tener la sensación de yo quiero vivir aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de las claves es entender que hay 2 conceptos que son cruciales para gastar lo necesario, pero no más de lo necesario. Conceptos que llevo años divulgando por internet, enseñando a mis seguidores. El concepto de la reforma óptima versus la reforma ideal. La reforma ideal es lo que harías en tu vivienda para dejarla súper bonita. La reforma óptima es esa reforma que hace que el comprador final o la persona que te lo va a alquilar pues le encaje esa vivienda para vivir en ella, pero sin gastarte mucho dinero. Obviamente aquí estamos en un caso de que con muy poquito dinero podemos poner esos 2 zócalos. Pero estamos en una vivienda que hace más de 10 años que se construyó, aunque la calidad es bastante buena, y hay algunas cosas que vamos a optar por mantenerlas, algunas cosas las vamos a sustituir y algunas cosas las vamos a reparar. Eso es importante, porque imagina, aquí tenemos mucha suerte, que
que tenemos justo los dos zócalos aquí. Pero, ¿qué ocurriría si estos zócalos estuviesen rotos o literalmente no estuvieran aquí? Pues sería bastante difícil encontrar la misma pieza. A veces se consigue, pero a veces no. Generalmente sería bastante difícil conseguir la misma pieza. Con lo cual probablemente lo que haríamos sería sustituirla por algo similar. No cambiaríamos todo el tierra, porque no tiene ningún sentido. Si es tu vivienda, que la has comprado, como en este caso, a un fondo de inversión, la has comprado a un buen precio, pues probablemente digas, oye, yo en mi casa, en el pasillo de mi casa, no quiero un zócalo de otro color que, mira, pues lo voy a cambiar todo. O ya que me pongo, voy a cambiar todo el suelo de toda la casa. Eso es algo que hacemos constantemente como reforma ideal, la reforma de nuestra casa, pero nunca podemos hacerlo en el caso de una reforma óptima. Lo segundo es que tampoco seamos tacaños, que dejamos las viviendas bien. Por ejemplo, que si queremos que las amueblemos con un mueblecito, esto está fatal, no me lo tengáis en cuenta, aquí robaron en la grifería, en la bañera también, pero evidentemente dejar algo con muebles nos puede aportar ese toque. En este caso, que lo que estamos haciendo es comprar no una vivienda, sino 11 viviendas de este bloque de 13. Vamos a reformar todos los pisos perfectos y uno de ellos lo vamos a amueblar. En este caso, nuestro objetivo es que también parte de los muebles que pongamos se los quede pues uno de los compradores, que diga, oye, me gustan mucho los muebles, venga, pues la casa en lugar de valer tanto, vale un poco más y ya te quedas con esos muebles. Se habla mucho del home staging y de hecho nosotros también enseñamos a cómo hacer home staging en nuestra formación, pero es algo que en algunas viviendas usamos y en otras no. No tenemos que ser fanáticos de nada, ni fanáticos de una reforma, ni fanáticos de cómo hacer las cosas, simplemente tenemos que tener diferentes herramientas y en cada caso usar unas u otras. ¿Por qué optamos en esta promoción de 11 viviendas que hemos comprado, las casas ya construidas, para reformarlas, para arreglarlas y venderlas? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Lo hacemos de esta manera básicamente porque estamos seguros que estos muebles van a terminar colocados en alguna vivienda y nos lo van a comprar. En cambio, el home staging, que puede tener mucho sentido en una vivienda individual, pues no tendría tanto sentido aquí porque sería un gasto 100% perdido que no podríamos recuperar. Así que una de las viviendas vamos a decorarla bien bonita y será como la vivienda piloto que nos va a permitir vender una herramienta más para que los clientes vean, oye, todo reformado, todo bonito, y uno, ya me hago la idea. Aquí tendré, por ejemplo, mi sofá. Esta pared, que no es casual, esta pared está hecha para colgar, por ejemplo, la tele, el mueble de la tele. Aquí tengo mi comedor. Aquí habrán electrodomésticos. Aquí, en esta vivienda, por ejemplo, sí que habrá una nevera. Y ya se hacen una idea de la composición. Cuando no tenemos esto, o cuando la obra dura mucho tiempo, en este caso son viviendas terminadas y eso al final va a tardar básicamente alrededor de 2 meses tener las viviendas 100% terminadas, pues no hace falta que nos anticipemos. Pero a veces nos puede venir bien hacer esos renders, esas imágenes que nos van a permitir que el cliente final vea cómo va a quedar ese salón cocina, por ejemplo, que se haga una idea incluso de él sentado en el salón y él viviendo en ese salón, o aquí con esa mesa de comedor, por ejemplo, o al otro lado. O sea, al final se va a hacer una idea de la composición. En este caso, como digo, no es necesario, pero son herramientas que te doy porque el cliente tiene la necesidad de verse en la vivienda y un home staging, por un lado, una amueblar la vivienda, por otro lado, o un dibujito, un render, le puede servir para hacerse una idea de la vivienda y eso te va a permitir vender la vivienda antes y más cara. De hecho, los renders los usamos mucho en obras o en proyectos. Por ejemplo, estamos construyendo también 8 casas al lado de Sitges y en estas casas que estamos construyendo las estamos vendiendo antes de que terminen. ¿Cómo nos compran nuestros clientes estas casas? Básicamente por dibujos de cómo va a quedar, por planos y también por renders en 3 dimensiones de cómo van a ser los espacios y de cómo va a quedar. Lo que tenemos que conseguir es no solo dejar muy bien los inmuebles, sino que las personas los vean. Tenemos que conseguir visibilidad al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque al final se basa en oferta y demanda. Una cosa importante es que descartemos los efectos atractivos de una vivienda, que, por ejemplo, maticemos que tiene más que lo que no tiene. Otra es hacer fotos bonitas de estas viviendas, fotos que al fin y al cabo van a servir para enamorar o como mínimo para provocar un interés suficiente para que el comprador genere el siguiente paso. El siguiente paso no es otro que venga aquí, que venga a la propiedad a ver este inmueble. Y evidentemente los anuncios no es solo lo único que tienes que potenciar, también tienes que hacer que la gente vea estos anuncios, que se entere que estás viviendo esto. Puedes avisar
amigos de WhatsApp, a compañeros de trabajo, a gente que estudiaba contigo, a los colegas del pádel, oye, que tengo una vivienda que la estoy vendiendo. Tenemos que traer por la puerta de la vivienda, tenemos que hacer que entre mucha gente. Fijaros, por cierto, cómo está esta puerta, fruto de la ocupación que hubo antes de que nosotros compráramos. Madre mía, qué locuras. Como decía, lo que tenemos que hacer es traer más gente por la puerta, una vez esté bien y esté arreglado, para que uno de ellos diga, sí, quiero esa vivienda. De hecho, estadísticamente tienen que pasar, en muchos casos, 2, 4, 5, 10, 15 personas para hacer una compraventa. Dependerá de la situación, dependerá del momento de mercado y dependerá también del precio que hayas puesto. Te dejaré aquí un listado de cosas que puedes hacer para aumentar esas visitas. Están cumpliendo tus deseos, están cumpliendo tus fantasías, que básicamente es que entre más gente por esa puerta. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es entender que la venta no empieza cuando alguien entra por esa puerta. La venta empieza con las fotos, con las imágenes, con el texto descriptivo del anuncio, con la profesionalidad en la que hemos atendido a esa persona, con lo cual podemos filtrar incluso a las personas que van a entrar por esa puerta por el teléfono o por mensajes. ¿Qué estás buscando? ¿En qué zona? No, yo estoy buscando un piso de 4 habitaciones. ¡Qué mala suerte! Y una buena manera de generar interés, yo no soy súper partidario de ello, pero sé que a veces no ha funcionado, es que concertemos visitas a la misma hora, que haya esa sensación de, uy, no soy la única persona que quiere eso, que haya esa sensación de, enseguida puede venir otro y comprarlo. Entonces, si generamos esa sensación, por ejemplo, haciendo visitas a la misma hora, los viernes a las 6 de la tarde, puede ser una hora que todavía sea buena porque todavía entra el sol, así que ten en cuenta la hora de la visita. Ten en cuenta si puedes aglutinar diferentes compradores para un tema de eficiencia de tiempos, también para que vean cierta competencia. Puede que esas personas estén visitando y digan, mira, encaja, quiero comprar. ¿Sabes qué va a ocurrir? Que van a negociar. O sea, esto es algo que la gran mayor parte de gente le ocurre, que le negocian sus pisos. Y a nosotros también nos ocurre, no vamos a ir de lo que no somos, hemos vendido muchísimos pisos y en algunos de ellos nos negocian y a veces nos negocian muchos. ¿Cómo podemos hacer para no bajar precio? Porque mucha gente es como, mira, he vendido la vivienda, sí, bien, he ganado dinero, pero es que al final me han rebajado 15.000 euros y se me ha ido todo el margen. Pues la manera más eficiente de hacerlo es haciendo que más gente vea nuestro inmueble. Si más gente va a ver nuestro inmueble, lo que vamos a estar consiguiendo es que tengamos más gente que puedan presentar ofertas. Tiene todo el sentido del mundo, pero sin embargo muchas personas a la primera, a la tercera, a la cuarta, a la quinta visita dicen, mira, bajo el precio, lo vendo y ya está. Hay que tener a veces un poquito de paciencia. Y eso lo conseguimos también poniendo el precio correcto. Si ponemos un precio muy alto, no tenemos visitas. Tenemos que poner un precio bueno para tener muchas visitas, pero también un precio que haga que ya con un precio bueno no bajemos más el precio. Llega un momento en el que ya vas a cerrar la negociación, cierras un precio. Y es importante que entiendas que hay una serie de documentos que como vendedor tienes que aportar. Me encantaría que me cuentes cómo es tu experiencia vendiendo inmuebles, qué crees que has aprendido por el camino, porque todos aprendemos cosas por el camino y qué crees que también podemos compartir o enseñar aquí en la comunidad. Así que deja un comentario sobre tus aprendizajes en el proceso de vender un inmueble.